Bueno, para mí siempre es muy grato acompañar a Simón en estas afortunadas incursiones literarias. Y es además significativo poder estar esta tarde acá como presentadora de los importantes oradores que nos acompañan para presentar este libro. El señor Sergio Davar, el profesor Ramón Guillermo Abelero, y el propio autor, por supuesto, Simón García. Para las generaciones marcadas por la caída del muro de Berlín en 1989 y todo lo que eso significó en términos del desmoronamiento, no solo simbólico, ¿no?, sino material, físico, nítido, de una idea que había adquirido peligrosa corporeidad durante el siglo XX, en especial de la mitad del siglo XX en adelante. Este libro tiene especial relevancia y utilidad. Pero hay que decir que su aporte va mucho más allá del simple registro histórico de hechos. En este sentido, y como dice el profesor Fernando Mírez en su prólogo, Simón García expone una visión, una exposición radical, es decir, que va a la raíz de hitos, de dogmas, de mitos que han acompañado a la izquierda y que, bueno, siguen acompañando. Lo desmenuza con una visión muy crítica, yo diría incluso con una visión también muy autocrítica, considerando la trayectoria del propio autor, y somete a sus protagonistas, esos secuestradores de ideas, al implacable juicio de la historia. Y hay que decir, pues, que esta vez la historia tampoco los absuelve. Este es un libro que escudriña en los cimientos de una idea que se nos presentó en algún momento sublime, irreprochable, vinculada en sus orígenes además con los valores de la Ilustración, pero que, bueno, una serie de personajes a lo largo de la historia terminaron secuestrándola, comenzando de hecho por los jacobinos. Luego vinieron los jacobinos de segunda generación, como dice el profesor Mírez. Y es que en el principio del secuestro, como dice Simón García, estaba la palabra. Personajes elocuentes, dueños de un bello verbo y además de razón instrumental, que amparados por las más buenas intenciones, la promesa de construir mundos nuevos, mundos mejores, bueno, terminaron haciendo no pocos daños a la humanidad. Descubrimos, o más bien redescubrimos, cómo la idea entonces siempre va más allá de la simple abstracción y cuán deleterios pueden ser sus efectos una vez que esa idea es secuestrada por algunos y hacen como lo que sea para imponerla, no importa los costos que esto implique. Una vez más, y por esto es tan afortunada la imagen del cautiverio ideológico, una vez más, y de algún modo en sintonía con lo que planteaba Giovanni Sartori cuando hablaba de la democracia posible, todo esto nos recuerda que el ideal debe ser un instigador del buen hacer en política, del hacer ético, del hacer responsable. Y en este sentido, pues, la utopía más bien debe servir para todos, no debe imponerse, no debe causar miedo, no debería crear monstruos que terminan secuestrando la libertad humana, sino todo lo contrario, más bien amplificándola, estimulándola a través de acciones que sean afines con la vida, nunca con la muerte. A propósito de la Rosa y la Hoz, la semana pasada, el presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, José Gregorio Afonso, hacía una observación que a mí me parecía muy llamativa. Él decía que después de leer el libro, él confirmaba que la reforma era progresista y que la revolución era reaccionaria. Y en efecto, frente al fracaso de la profecía, el discurso comunista, en un momento dado, la visión reformista, el revisionismo que propuso la socialdemocracia, en especial durante la fase del Estado democrático y social de derecho, ofreció un camino distinto, una forma
de evolución política y de devolución, además, de esa idea secuestrada. Nos preguntamos entonces con el autor algunas cosas. ¿Habrá un segundo chance para la renovación de la idea socialista en el marco irrenunciable de la democracia moderna? ¿Habrá una síntesis posible para esa antítesis que Engels distinguía entre socialistas utópicos y socialistas científicos, entre la rosa y la hoz? Bueno, en ese sentido, los socialdemócratas tienen de nuevo la palabra. Pero mejor dejemos entonces que sean nuestros ilustres oradores de esta tarde quienes amplíen estas ideas, quienes mejoren estas ideas y nos den además razones para leer el libro de Simón García, La rosa y la hoz. A continuación, quiero dejar en el uso de la palabra al señor Sergio Davar, de Editorial Davar. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, buenas tardes. Mis palabras simplemente tienen que ver con agradecer pues a Catina y al Centro Cultural Trasnocho que podamos presentar este libro aquí. Se nos van quedando cortos los lugares donde podemos presentar libros y esto es una maravilla de poder hacerlo aquí con todos ustedes, con este público que nos está acompañando. Este libro de Simón García es un libro muy curioso en el sentido de que trata un tema que pareciera muy del pasado, que pareciera venir de un momento donde ya casi no queremos acordarnos lo que pasó, y rebota en el presente de manera importante, y por eso creo que tiene una vigencia el libro, que es lo que marca Fernando Mírez en el prólogo, que incluso lo analiza como un libro que tiene una perspectiva de lectura fuera de Venezuela también, porque es un tema universal, un tema importante. A mí en ese sentido me enorgullece pues poder tenerlo en el catálogo, poder generar un debate de ideas, poder sacar un libro que llama a la discusión, sobre todo en un terreno que tiene que ver, como bien también anota Mírez en el prólogo, una idea que lo que intentaba era mejorar la democracia, ampliarla, hacerla mucho más posible en relación con la sociedad, y pues el secuestro llevó a lo que ya conocemos, que es el dogmatismo y muchas otras males que han acarreado ese secuestro. Yo simplemente les agradezco muchísimo que nos acompañen. Después va a haber una copa de vino para celebrar el libro, siempre hace falta. Y más nada, simplemente agradecerles de nuevo que nos acompañen y que si quieren pueden comprarlo, está a la venta en la librería. Muchas gracias. Gracias al señor Sergio Davar. Bueno, a continuación tenemos al profesor Ramón Guillermo Aveledo para hacer un muy apretado resumen de su larga hoja de vida. Diremos que es abogado, es político, es académico, docente, autor de numerosas obras y tiene un prestigio como activo protagonista de la vida nacional que, bueno, todos reconocemos y valoramos. Adelante, profesor. Cardenalero, sí. Y cardenalero. Bueno, gracias a Sergio y a Simón por invitarme, desde luego, para esta conversación, pero también, por supuesto, muchas gracias a Simón por escribir este libro y a Sergio por editarlo. Yo creo de verdad que se trata de un libro importante y diré algunas cosas de por qué pienso que es un libro importante. Les cuento que la primera vez en mi vida que
Autosaboteo. Se le perdona. Autosaboteo. Se le perdona. La primera vez en la vida que yo fui al cementerio de Highgate, que fue hace una añería, de esos 67, 68, ¿no? Que era ante aquel busto masivo, gigantesco, aquella cosa abrumadora que es ese monumento a Marx en el cementerio. Claro, lo que a mí se me ocurrió pensar en ese momento, caramba, maestro, hay que ver que en su se han echado vainas en este mundo, ¿no? Y la verdad es que sí. Y cada vez que he ido, porque he ido varias veces para llevar a alguien, tú no conoces, pues pienso lo mismo. Pero además, a medida que pasaba el tiempo, la factura no disminuía, sino que al contrario, más bien se iba ensanchando. Y este libro de Simón, que es un libro por lo demás espléndidamente escrito, cuyo tema no es fácil, pero que se lee muy fácilmente, es de un revisionismo profundo, no es cualquier revisionismo, cualquier rollo al cuadro, no, es un revisionismo de verdad, revisionismo profundo, porque le imputa a Marx el delito de secuestro, por supuesto con la complicidad necesaria de un tal Federico Engels. Entre los dos, Marx, autor principal, y Engels, cómplice necesario, cometieron el delito de secuestro según este señor aquí presente. Y resulta que, bueno, perdone la desviación profesional, pero los abogados distinguimos el secuestro de la privación ilegítima de la libertad. En el secuestro siempre hay un interés económico de por medio. Bueno, y no es sabido que ni el señor Marx ni el señor Engels hayan obtenido algún beneficio de ese secuestro de tipo económico. Sin embargo, no han faltado quienes sí lo han recibido a lo largo de los años. Entonces, en todo caso, serán otros los beneficiarios. Es un beneficio de otros desde el punto de vista económico. Yo creo que este libro es el más importante sobre el asunto y temas conexos escritos de la izquierda venezolana, quizás desde Checoslovaquia, el socialismo como problema, que fue el 69, y proceso de la izquierda, del 76. Por cierto, cuando estaba Teodoro fraguando proceso de la izquierda, les voy a contar una anécdota después que viene al caso. Pues resulta que, y eso lo digo sin desmerecer, bueno, Revolución Sin Dogma, de tu amigo Freddy Muñoz, Campana, que lo recuerda en la dedicatoria de este libro, y por supuesto esas espléndidas contestaciones siempre sabrosas de Moisés en La izquierda y su proceso, o en El socialismo muerto y el socialismo. Es decir, que ahí no desmerezco ninguna de esas cosas, pero a este le doy especial significación. Y además hay otro que podría conectarse con esto, porque es una explicación, y siempre por supuesto desviación regionalista, citar a un paisano, de mi paisano y amigo Manuel Caballero, El desarrollo desigual del socialismo, que es un libro no tan comentado a lo largo del tiempo, pero que es un libro muy importante porque asoma ya una comprensión. Mire, es que no todos son iguales, no hay un solo socialismo, hay una diversidad de socialismos. ¿Por qué? Porque están influidos, es verdad, habrá todas esas leyes en las cuales todos entonces creían acerca de la evolución de la historia. Sin embargo, lo que pasa es que la historia no es igual en todas partes, ni el capitalismo es igual en todas partes, ni la cultura es igual en todas partes, y hay socialismos distintos relacionados con esas realidades. Dicho esto, les cuento la anécdota. Cuando estaba Teodoro muy de moda, fraguándose por eso a la izquierda, pero todavía no estaba publicado. Pero había salido Checoslovaquia, había salido Socialismo para Venezuela, y bueno, estaba el más recién fundado y todo eso. Hubo aquí en Caracas un comité mundial de la Unión Internacional de Jóvenes Demócratas Cristianos. Fue aquí en Caracas. Yo era miembro por Venezuela, y entonces algunos de los que vinieron, me acuerdo muy claramente de Ormazábal, el chileno, que después fue senador y embajador en Alemania cuando volvió la democracia a Chile, y de Carlos Blancas, el peruano, que fue después ministro con Alan García, ministro de Trabajo y ministro de Justicia, que tienen curiosidad por conocer a Teodoro.
Y entonces, bueno, llamamos a Teodoro y nos vimos en Castelino, ahí en Los Caobos, un sitio que, por supuesto, todos los que somos de la central y más o menos aficionados a la política en la época, conocemos perfectamente. Pues entonces nosotros nos fuimos para Castelino. Y después que Teodoro nos echó su visión del asunto, además, Teodoro pues haciendo el papel de Teodoro, ¿sí? Con todo el vigor y con todo lo caudaloso, pues. Cuando terminó, en la primera pausa, el chileno le preguntó: ¿y usted se considera marxista? Fue la pregunta que le hizo Ormazábal. Y Teodoro, bueno, mal que bien parapeteó la cosa. Y bueno, sí, pero también, claro, lo que se veía era que estaba fraguándose el proceso a la izquierda. Todavía eso no había salido, ya ese proceso estaba allí. Y él no se atrevía todavía a no considerarse marxista. Resulta que es un asunto que misterio que dilucida mi querido amigo Simón con una cuestión sencilla. Lo que pasaba es que Marx no era socialista. Que esa es una de las cositas que dice, pues, la recomendación de señor que lo compren no es juego. Es una... Y Simón dice, yo sé usted, había un juego de niños que Simón dice, y una canción, Simon Says, se podría aplicar aquí, porque, aunque lo de Simón no es un juego de niños, la verdad que la reiteración de las cosas que podemos decir, Simón dice en este libro no es en lo más mínimo un juego de niños. Otra cosa que me llama la atención de esto, cuando leo esto y pensando pues, en el contexto de la historia que uno ha leído, es como una orientación, una tendencia como eclesiástica en los socialistas a tener que marcar siempre una ortodoxia. Por cierto que lo menciona, la manera como se refiere a eso Simón es la de clasificar para imponer. Eso, la primera internacional, las dos segundas internacionales, la de Bruselas y la de Londres, después la tercera, ya la de Stalin, el Comintern de Moscú, y la cuarta de Trotsky. Siempre, cada una de ellas es como una iglesia que quiere, por supuesto, determinar quién es hereje, quién es el que es verdadero y quién es ortodoxo. Y esa clasificación para imponer la enlaza, si no muy bien enlazada, con los sucesivos secuestros. El primer secuestro fue por Marx, se lo secuestró a los llamados socialistas utópicos, a todos los cuales después tiró en el basurero de la historia. Después vino el secuestro de Lenin y después el secuestro de Stalin. Secuestro de Stalin que, por cierto, no concluyó con su muerte, porque si bien el socialismo realmente existente en la extinta Unión Soviética no era tan cruelmente asesino como el de Stalin, en cuanto sistema, pues se mantuvo bastante tal cual con T minúscula y C minúscula en este caso, desde luego. No se alteró sustancialmente y siguió siendo la misma cosa. Y eso pega con una estupenda metáfora que usa en uno de sus capítulos Simón, que es la de la goma de borrar. ¿Sí? Cómo se concreta la eliminación de los sucesivos herejes, borrando de la historia. Y les cuento otra anécdota. En 74 fue la Unión Soviética. Invitaron a un grupo de jóvenes venezolanos, no masistas, no, a todos menos los masistas. Estábamos los comunistas, los burredistas, los adecos, los copellanos, los del NEP, una cosa se llamaba los jóvenes de la Nueva Fuerza, hasta de guerra de había, pero masistas no, porque en ese momento los masistas eran anatema en la URSS. Y entonces fui. Íbamos al Museo de la Revolución. Y bueno, yo dando vuelta por los cuadros, y la foto y la cosa. Y yo pregunté, ¿y cómo hicieron? ¿Y cómo hicieron para qué? Y dice, bueno, ¿cómo hicieron para borrar a Trotsky? No, debe estar por ahí. No está. Y es que yo muestra, pero pues yo estaba buscándolo por todas partes y no lo veo. Dice, bueno, lo que pasa es que su papel ha sido exagerado en Occidente, dice la guía. Dice, bueno, ¿y cómo hace uno para exagerar el papel de alguien que es jefe del ejército en una revolución que fue a tiro? ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se exagera eso?
Por cierto, que mucho más radical es la experiencia de Pepe Rodríguez Iturbe cuando fue a su vez al museo, años después, que preguntó por Trotsky y la intérprete que andaba con él fue mucho más categórica. Si no está, es que no estuvo. A mí, Carlo Franchi me regaló una copia de su relato de familia con Fidel, en cuya portada aparece la misma foto 2 veces. La foto de él sosteniendo el micrófono de Fidel en las transmisiones de Radio Rebelde que él dirigía, y la foto igualita sin él, que es la foto oficial en Cuba. Así que lo de la goma de borrar no es juego, y por eso se los cuento. Habla mucho y muy bien Simón de las afinidades con otros humanismos y las cosas que se pueden encontrar como puntos de encuentro entre el socialismo democrático que él reivindica, el socialismo original, el socialismo verdadero en su lectura de los asuntos, con otras, y se afinca especialmente en el caso del cristianismo, por lo que ustedes comprenderán, me doy por aludido. Ahora, en realidad, yo creo que, bien, sabiendo todas las coincidencias y las diferencias que hay entre una cosa y la otra, en realidad lo que está en la base común del socialismo que defiende Simón, también del humanismo cristiano, también, por cierto, inclusive del liberalismo. No estoy hablando del neoliberalismo, el liberalismo es más que el neoliberalismo. Y, por cierto, también del conservatismo democrático, que, por cierto, en la ley antifascista esa que se ha aprobado, que es una ley fascistísima, como las de Mussolini, se considera el conservatismo social como una forma de neofascismo, que será una cosa, bueno, por lo menos teóricamente discutible. En todo caso, yo creo que lo que tenemos en común todos, ciertamente, es una común raíz en las ideas occidentales. Todos somos hijos de Occidente, todos hijos de Occidente, todos somos parte de esa tradición greco-latina y de la tradición judeo-cristiana. De allí es de donde sale todo eso. Y desde luego que hay una base común, que se puede encontrar un parentesco que bien nos serviría, o debería servirnos, así como para comprender el pasado, debería también servirnos para comprender las posibilidades del futuro y diseñar las posibilidades del futuro, que yo creo que este libro de historia de las ideas que nos ha escrito Simón, viniendo de él, no es con mero interés exclusivamente histórico, sino básicamente con un interés prospectivo, con un interés de futuro acerca de las cosas que habría que hacer. Y yo creo que este libro tiene varias virtudes. Aparte de esos motivos que les dije para considerarlo un libro tan importante, tiene en sí mismo varias virtudes. Una es que revive el debate. Yo, cuando caminaba para acá, oía que tú estabas declarando acerca de la pobreza del debate venezolano. Oye, qué maravilla, es una noticia para mí que haya debate, porque lo que yo no veo es que no haya debate verdadero. Puede haber polémica de trinchera en las redes y tal, pero debate de verdad no. Y este libro sirve para eso, para revivir el debate. Mira, que hay cosas que discutir. No digo yo que estas sean las únicas, ni piensa Simón que esta es la única que hay que discutir, pero hay cosas que discutir. También reivindica el diálogo. Lo reivindica porque, aunque está hablando de una sola tendencia, de una sola visión, está hablando de una visión que debe ser y que es por definición democrática y por lo tanto abierta a la diversidad. Y se me antoja, por supuesto, mira, el hecho de que se hayan antojado Simón y Sergio de invitarme a mí, que evidentemente no soy de la tribu, para esta presentación, es exactamente una indicación de esa voluntad, de esa reivindicación del diálogo. Y además es una invitación, y más que eso, una convocatoria a pensar. Los venezolanos tenemos que pensar. Por cierto, también los políticos venezolanos,
también, pero también la gente que tiene liderazgo o aspiraciones de liderazgo. Hay que pensar, hay que verlas, plantearse las cosas como uno las ve, pero también como nunca han sido, como pudieran ser. Tratar de discernir mejor las causas, porque la acción guiada solo por la voluntad y por la pasión, bueno, tiene patas muy cortas. Uno puede estar prometiendo el final, pero el final se pone cerquita, se pone chiquito si no hay ese otro aliento. Y eso yo creo que es también muy importante, y por supuesto le agradezco esa convocatoria, ese desafío a este libro de Simón, que cerca de sus líneas finales dice, hablando de los socialistas, dice situarse creativamente en el hacer político, en el hacer. Está hablando de hacer, de actividad, de trabajo con finalidad de logro. En hacer político del siglo XXI implica poner los dos hemisferios a funcionar. El hemisferio de pensar, el hemisferio de sentir, los dos hemisferios cerebrales. Bueno, eso es válido, por supuesto, no solo para los socialistas, es una obligación que tenemos todos y que tenemos todos cada vez más. Cada día que pasa nos damos cuenta de cuánto hace eso falta. Bueno, por todo eso, yo le doy las gracias a Simón por este libro, y a ustedes, los que no lo tengan todavía, los invito a comprarlo, desde luego. Esto es una cuña completamente gratuita que estoy haciendo porque quiero y no porque el señor me haya contratado para eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ramón Guillermo Velero. Bueno, le damos la palabra al autor del libro La Rosa y la Hoz, Simón García. También, para ser muy breves, digamos que además de ser un autor prolífico, Simón es político, articulista, analista, fundador del movimiento del socialismo más, y diría que un pensador comprometido con la democracia y con la reflexión a la que ésta nos está obligando en estos momentos tan complicados de crisis global que estamos atravesando. Entonces, bueno, demos la bienvenida a Simón García. Ya comencé, grato, muy grato, satisfactorio, honroso que hayamos podido oír en esta presentación las palabras de Ramón Guillermo Velero, que es una referencia de acción política desde lo cívico, que es un valor en estos momentos de era oscura para Venezuela. Así que muchas gracias. Gracias también a la gerente de la librería, a nuestro editor, a los que han hecho posible este libro, a mi fotógrafo Vasco Cinetar, de la portada, y a ustedes que en este acto de amistad, de buena vecindad, como decía un himno de la primaria, están juntos aquí, acompañándonos. Yo no voy a discutir con un académico del cual presumo no, tengo la convicción de que es una persona sabia y experta. Pero tengo la duda de si una propiedad del secuestro es siempre, en todos los casos, el solicitar la recompensa. Tengo la duda. De todas maneras, con una licencia que aplico en el libro, voy a permitirte decirte lo siguiente. Cuando en 1844
en un café de apuestas y de juegos en París. Se reunieron Marx y Engels para planificar el secuestro. Engels, que era el pragmático, le preguntó a Marx, pero ¿cuánto vamos a recibir por esto? Y Marx le dijo, no chico, esto no es un secuestro físico, es un secuestro de ideas, por lo tanto tiene otras características. El secuestro de ideas que se produjo, que se inició allí, es intangible, ¿verdad? El título de la obra, el libro, me excedí en la calificación. El título del libro, La rosa y la hoz, evoca una simbología. Rosa, belleza, belleza frágil, pero belleza, y hoz, instrumento de trabajo, de las labores agrícolas, para cegar las mieses y el trigo. ¿Sí? La hoz tiene una proximidad a una de las formas, que es la daña, que es muerte. Y se reforzó en 1913 ese ícono con un martillo y hoz, que expresaba la alianza entre la clase obrera y los trabajadores. Campesinos, la clase obrera, los trabajadores y los campesinos. En 1924 pasó a ser parte de la bandera de la Unión, oficialmente parte de la bandera de la Unión Soviética. Los partidos socialdemócratas originarios, los fuertes, no tenían esa simbología, porque eran partidos de fracciones. El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso no tenía esa simbología. El Partido Socialdemócrata Alemán, que era producto del encuentro entre unos marxistas y unos reformistas como Lassalle, no tenía esa simbología, que eran partidos importantes, ¿no? Después de 1951, cuando comienzan a reaccionar los socialistas y socialdemócratas frente al secuestro, quieren deslastrarse de esa férrea y duro símbolo de una hoja y un martillo, y aparece la rosa. El Partido Socialista Español, en época en la cual habían llegado los varones de ¿cómo se llama? De Andalucía, los andaluces, es decir, Felipe y Guerra, y así también el Partido Socialista francés, Mitterrand, etcétera, etcétera. Un renacimiento de la idea socialista simbolizada en la rosa. Socialismo como idea democrática, hoja y martillo como idea autoritaria. Ese es el título del libro. El subtítulo es El secuestro de una idea. Entonces, en el libro intento presentarle cómo se produjo la planificación, la ejecución, quiénes fueron los actores, cuáles fueron las fases del secuestro, los distintos fases de ese secuestro, con las características que tenían en su momento. El primero, que concluye con una victoria para Marx y Engels, que después de liquidar la influencia de los primeros socialistas y de los segundos y terceros socialistas, logra que su programa sea el programa de los partidos socialdemócratas. En primer lugar del alemán, que era el más fuerte y con muchas posibilidades electorales y con mucha influencia en la clase obrera. Ese es un secuestro, vamos a llamarlo así, programático. Ahí había ideas y había el desplazamiento de una idea por otras ideas. El segundo secuestro es autoritario, es el secuestro que proviene después del triunfo de una idea. Lenin da un golpe de Estado en octubre, no es una revolución de las masas la que se produce,
Es un frío golpe de Estado, dirigido por 30 personas, en la cual esa revolución de la clase obrera, entre esas 30 personas apenas habían 2 obreros. Y en la población de Rusia en el momento, el 84% de la población era campesina. Por lo cual, parece una contradicción que con el 84% de los campesinos tú vayas a construir, en primer lugar, una dictadura y en segundo lugar, de la clase obrera. El tercer secuestro es el comunismo sin ideas. Stalin. Sí. La represión brutal, la prohibición absoluta de la disidencia, del debate y del diálogo. Ahí se acabó todo. Ahí comenzó la implosión que termina en 1989. Frente a toda esa avalancha hubo una idea subordinada, una idea débil, una idea que no podía presentar realizaciones contundentes, que era la idea socialista, la idea subyugada, la idea secuestrada. Entonces, este relato, en contra del relato oficial, que priva, incluso en sectores académicos, gente muy inteligente, es desde la perspectiva de un participante de las ideas derrotadas, de las ideas socialistas derrotadas y secuestradas. ¿Okay? Cuando se produce la implosión, ocurre algo, es decir, ocurre algo que a veces sucede cuando uno no conoce la sensación y la responsabilidad de la libertad. Los socialistas no supieron qué hacer. Los socialistas democráticos estaban desconcertados con las posibilidades que tenían. Y por lo tanto, ha habido todo este periodo de confusiones y extravíos que han conducido a un debilitamiento y a ciertos fenómenos modernos como el fortalecimiento de la nueva derecha, etcétera, etcétera. Bueno, el libro, para finalizar, tiene más preguntas que respuestas. Y una de las preguntas que fue la que me llevó, ¿por qué nosotros pudimos ser víctimas? Varios de los que estamos aquí, caracterizados por la nieve de los años, nos está cayendo ya la canción. Fuimos seducidos y atrapados en ese cautiverio. Yo duré 13 años. Y hasta que apareció ese fenómeno, un partido de anticipación que fue el MAS, un fenómeno liberador al cual ya se ha referido Ramón Guillermo, cuyo símbolo principal es Teodoro. ¿Por qué? Esa pregunta todavía está. ¿Por qué? Y hay una segunda pregunta. ¿Vale la pena empeñarse en someter a una reparación a la idea socialista? En llevarla a un taller, hacerle la tonería, hacerle pintura, tal vez cambiarle el motor. ¿Vale la pena? Esto es un asunto que hay que preguntarse, porque las respuestas de 1800, que no sé cuánto, no pueden ser las mismas de las del 2025, en un momento en el cual se está produciendo una revolución del conocimiento, de una extensión y un talante tan modificador de todo lo que es la vida en el planeta y de los seres humanos. Entonces, bueno, yo no tengo la respuesta, pero aspiro a formar parte de los que puedan encontrar algunas. Y no olvidemos, para finalizar, cómo comienza Mires, el prólogo, que es, en este tipo de desafíos no hay que olvidar que al principio solo es una idea. Gracias.
Muchísimas gracias, Simón García. Bueno, vamos a abrir un pequeño espacio para comentar lo que hemos escuchado. Simón está dispuesto también a atender cuestionamientos, preguntas que ustedes hagan. Yo quisiera arrancar haciendo una pregunta que, bueno, puede contestarla Simón, también puede ser parte también puede ser contestada por el resto de los miembros del panel. Simón dice en algún momento que socialistas y socialdemócratas se liberaron del secuestro no por una reflexión sobre lo hecho, sobre los errores cometidos, sino por la extinción del secuestrador. Lo cual sugiere pues que hay una reflexión pendiente, o sea, a pesar de todo este tiempo que ha pasado, todavía hay una reflexión pendiente, y creo que de eso da cuenta un poco lo que ha ocurrido, este renacimiento de ideas que creíamos muertas y enterradas, no solo en la izquierda, también en la derecha. Estamos viviendo un siglo muy convulso en ese sentido, y eso hace recordar un poco también a lo que planteaba Vico, ¿no? El corsi y ricorsi de la historia, esas cosas que se reviven a pesar de que parecen superadas en un momento dado. Entonces, preguntaría a Simón, un poco conectado, o del todo conectado con ese último planteamiento que hace, esa posibilidad de replantear las ideas socialistas. Si tú crees ¿por dónde tú crees que debe comenzar esa reflexión? Pensando también en el caso venezolano. ¿Es una reflexión que debe darse desde la reacción, desde el anti-algo, o es una reflexión que debe ser propositiva? Y si es en ese caso, ¿hacia dónde debe apuntar? En el qué hacer, sobre todo. Sí. Otro libro, gracias, otro libro. Bueno, yo creo que el planteamiento que yo tengo allí es un esfuerzo de encontrar el futuro explorando el pasado, es decir, valorando cuáles fueron las ideas fundamentales del pensamiento socialista y cómo esas ideas fueron suplantadas y sustituidas. Entonces, eso significa una enorme tarea de reflexión que está comenzando a ocurrir en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa. Eso es un punto. En el caso nuestro, por ejemplo, hay partidos socialdemócratas importantes o de inspiración socialdemócrata, como es el caso de Acción Democrática, como es el caso del MAS, como es el caso de Un Nuevo Tiempo. Entonces, claro, ahí hay un pequeño problema. A estos partidos se les juzga no por lo que ellos hagan, sino porque tienen la misma denominación que el chavismo. Socialismo, Chávez, comunismo, no los queremos. Entonces, ahí hay unos problemas ahí que hay que resolver de comunicación, de presentación de ideas, y aunque pensando también se hace, es muy importante hacer. Es decir, la política es iniciativa. Entonces, la manera de resolver un problema es encarándolo con nuevas iniciativas. Muchas gracias. Está abierto el derecho de palabra para quienes quieran. ¿Hay alguien que quiere hablar? Buenas tardes. Me llamo Luis Esculpi, licenciado en Educación, mención Orientación Educativa, UCB. Les hago una pregunta por lo siguiente, y es reflexivo y autorreflexiva. ¿No creen ustedes que el humanismo como utopía real antes de Cristo y después de Cristo es lo mismo que se plantea al ser humano en función de la ignorancia y quien de alguna forma le conduce para hacerle ver la causa y del problema de algo tan incierto como es la conducta del ser humano? Vuelvo y repito,
¿Será el problema el humanismo como utopía real? Mire, yo creo que el humanismo es una fuente de utopías. A partir del humanismo se han trazado varias utopías. Claro, lo que yo vinculo especialmente cuando intervine con la cultura occidental, con la historia cultural de Occidente, es justamente que en Occidente es la cultura antropocéntrica por definición. Por lo tanto, el humanismo es un fenómeno característicamente occidental, sin perjuicio de todas las cosas filosóficas importantes del Oriente también, pero esa es otra cultura, es otra historia y otra. Entonces, yo no diría que el humanismo es en sí mismo una utopía, porque no es un programa, no señala una meta. Lo que sí señala el humanismo es un principio, ¿sí? ¿De dónde parten las cosas? ¿Cuál es el verdadero protagonista de todo? Y por eso yo sí creo que en el ámbito del humanismo, que es esencialmente occidental de manera de ver, podemos encontrarnos hasta cierto punto, es decir, hasta cierto punto del camino, y en muchas cosas, los humanistas de distinta procedencia filosófica. Así eso es lo que creo. No, estoy seguro absolutamente de que no era esa la intención de su pregunta, pero es lo que yo le puedo decir. No, es que en realidad la intención para no extenderme, ¿cómo está profesor? La intención es que por lo general el político, quien conduce, no enseña a que quien le sigue aprenda a conducirse. Entonces, la utopía podríamos decir que es todo. Creemos que no vamos a envejecer, creemos que no vamos a, de alguna forma, enfermarnos. Tuvo el ejemplo del COVID-19, todo el mundo se escondió por un virus. Pero es que el virus es uno, que camina, piensa, discierne, hace lo que quiere y destruye con alevosía, con propósito. Ahora, ¿quién me sigue para yo sostener mi ignorancia? Ahí está el problema del ser humano. Tomemos el caso de Moisés, pero no para extenderme, sino que precisamente está el problema de a quién conduzco y para qué lo conduzco y con qué propósito para yo seguir existiendo. Muchas Gracias. Ricardo Ríos. Buenas tardes a todos. Yo conocí el libro en versión cruda y tuve el gusto de leerlo con cierta sorpresa, porque era todo un revolcón a lo que era la visión que tuvo uno de qué fue el comunismo, cómo llegó uno allí, cómo lo rompió, cómo se desarrollaron las ideas socialistas, y me quedó una duda que la enlazo con la idea de la reparación Latonerí Ventura que propuso Simón, y es la siguiente. En el secuestro de las ideas del socialismo hay una corriente que no considera el socialismo en América. El socialismo en América no estuvo cruzado por el debate del marxismo en muchas expresiones. Aquí salieron partidos comunistas previos a Lenin, como el peruano y el chileno. Aquí hubo movimientos obreros grandísimos en México, como la Casa del Obrero de Flores Magón, que por cierto atacaba muy duro a Pancho Villa y a Zapata, y apoyó a Obregón, los socialistas mexicanos. Y hubo una corriente que emigró de Europa por la vía de las necesidades económicas hacia los Estados Unidos, y que crearon un movimiento obrero muy grande al margen de Lenin. Allí hubo un venezolano, por cierto, que se hizo famoso, Daniel de León. Y esa corriente del socialismo no fue ni secuestrada ni siquiera intoxicada con el debate europeo. Y yo me pregunto si por allí hay una búsqueda histórica de conexión, de caminos no investigados, de recorrido, porque yo sí creo en la vigencia de la necesidad
de que la riqueza socialmente producida debe ser socialmente repartida y no libremente apropiada, que es mi diferencia con Trump. Gracias. ¿Alguien más? José Gregorio. Viene ahora uno. Buenas. Simón, ¿por dónde comenzaría la reparación, la latonería, la pintura o el motor del socialismo en este momento? Y, doctor Guillermo, usted habla que reivindique el diálogo. ¿Cuán importante es en esa Venezuela de hoy ese diálogo para, no sé, darle respuesta a esta crisis multidimensional que tenemos? Yo lo que soy es latunero, ¿ok? No llego más allá. De todas maneras, el debate que está en curso es cuál es la nueva temática de una opción que pueda enfrentar democráticamente las desigualdades e injusticias. El propósito de una idea socialista de esta naturaleza no es la de cambiar el sistema capitalista, es la de vivir mejor, ser más humanos y ser mejores humanos. Entonces esto tiene otras dimensiones distintas a las específicamente asociadas a la tradición y a la historia del socialismo. Obviamente esto es una respuesta colectiva. Ojalá que pueda haber una persona que estoy seguro que pueda darle más vigor a este debate. Yo apenas lo esbozo con la esperanza de que tenga algún tipo de repercusión, en particular en las fuerzas políticas que son socialdemócratas, que tienen mucho que decir en esto. En el caso venezolano, ya lo dije, Acción Democrática, el MAS, Un Nuevo Tiempo, seguramente hay otras, ¿no? Pero principalmente ellas deben convocarse para comenzar a intentar algunas respuestas eficaces a ese asunto. Todo lo que tú dices, bueno, acuérdate que cuando Marx gana la Segunda Internacional, lo primero que hace, de una manera que nadie le encontró sentido, fue poner el Comité Ejecutivo de la Internacional en Estados Unidos. Lo sacó de Europa. Bueno, Europa era el escenario principal de todas las... Él la sacó de Europa. Seguramente en los 2 años, no me acuerdo, 2 o 3 años que estuvo allí funcionando ese Comité Ejecutivo de la Internacional, hubo influencias y por supuesto hubo también un movimiento que yo no estoy muy seguro de que no tenga, porque el socialismo fue vamos a llamarlo así, una teoría eurocéntrica. No estoy seguro tampoco que haya habido partidos comunistas antes de que en 1918 Lenin dijera vamos a partir estos, los reformistas para allá y nosotros para acá, de manera que nosotros somos comunistas, y dijo en todas partes del mundo a fundar este partido. Y después la Internacional Comunista, dirigida por decidió las famosas 21 condiciones. ¿Por quién era? No, Dimitrov, por Jorge Dimitrov. Claro, dijo, estas son las 21 condiciones para poder ser miembro de un partido comunista. Bueno, pero sería interesante ver, pues claro, no nos vamos a meter al llamado socialismo incaico, porque eso sí no tenía nada que ver. Gracias. Pues mira, fíjate tú, Gregorio, el punto es este. Para que haya diálogo tiene que haber diversidad y tiene que haber reconocimiento mutuo por parte de los diversos. En Venezuela hay diversidad, sí, pero lo que tenemos no es diálogo en absoluto,
lo que tenemos, inclusive de los que hablan en nombre del diálogo, tampoco lo profesan. Lo que tenemos es una, no, iba a decir colección, pero se llama escogida la palabra porque las colecciones tienen orden. Es una cantidad de monólogos. Si cada quien carga su monólogo y lo echa, pues, impunemente. Es más bien así como el título del libro aquel de un psiquiatra español, un concierto para instrumentos desafinados, ¿no? Si cada quien dice su monólogo por su cuenta. Ahora vamos a estar claros. Eso es un síntoma de la crisis y una garantía de que la crisis permanecerá. Aquí, para que la crisis empiece a superarse, tiene que haber necesariamente diálogo, que tendría que ser diálogos, porque no es uno solo, porque no es una cosa que hay una parte y otra, es que hay muchas partes que tienen que ir, perdonen si uso un ejemplo como del mundo deportivo, como ir haciendo diálogos como los grupos en la Eurocopa o como las eliminatorias de la Copa del Mundo, sí, ir haciendo diálogos para ir llegando a un diálogo que pueda permitirnos establecer, bueno, una cosa que ya está inventada, que tampoco es nueva, que ese espacio común, con unas reglas respetadas por todos, con un Estado que definido por García Pelayo como Estado de partidos en plural y no de partido en singular, y en el cual, bueno, el Estado está ahí al servicio de la idea que gane las elecciones, que por supuesto no puede ser nunca una idea absoluta, total y definitiva, porque ese cuento que han metido mucho por ahí, de que Venezuela cambió para siempre, las palabras son las correctas, pero el orden de los factores sí altera el producto, porque la verdad es que Venezuela siempre cambia, como todos los países, como todas las sociedades. No hay tal cosa como un cambio que ya para siempre y se acabó. Eso es embuste, pero embuste de la peor especie. La verdad es que los países siempre cambian. Esta Venezuela de hoy no es la de 1999 siquiera, ni siquiera de 2000. Hoy, en un foro que hicimos, Ramón José, que está sentado al lado tuyo, hizo una exposición sobre la economía venezolana y cómo ha ido cambiando en estos mismos tiempos esa economía. Entonces, siempre hay que desafiar los prejuicios para poder encontrarse en ese diálogo y para procurar que de ese diálogo vaya saliendo esa nueva institucionalidad en la cual podamos convivir. Yo creo que es importante sacar a esta realidad que tenemos de adentro de la película El Padrino. ¿Ustedes se acuerdan que en El Padrino Marlon Brando le dice a Michael Corleone, a Al Pacino, el que te proponga el diálogo es el traidor? Y de ahí se viene una matanza, mueren todos los jefes de la mafia y pasamos a la segunda película. Y yo siento que en este momento estamos metidos adentro de la película del Padrino. Aquí el que propone el diálogo es un traidor de algo, es un traidor cercano al gobierno o es un traidor cercano a las peores cosas, pero todo es sospechoso y eso es muy malo para poder tratar de avanzar en un entendimiento. Y en las últimas épocas hemos visto cómo grupos como Foro Cívico, como otros, han sido atacados de manera salvaje porque supuestamente estaban en una conspiración. Entonces yo digo que creo que lo del diálogo es muy importante, creo que es la única manera de entenderse y salir de esto, pero quitándole ese velo de sospecha a todo, que es lo que nos está haciendo de verdad mucho daño para poder avanzar. Porque la otra posibilidad es lo que tenemos ahora, y es que no estamos yendo hacia ninguna parte y el país está
en una situación muy terrible, más aún cuando el Señor Dios Todopoderoso del Norte acaba de eliminar el tema de Chevron. Entonces, digamos, realmente este país está enfrentando una situación muy compleja y yo sí creo, valoro mucho lo que le preguntó Gregorio a Ramón Guillermo en el sentido, y valoro también esto en el contexto del libro, que yo sí creo que este libro es una, me va a disculpar Simón, una excusa también para esto, para decir que hace falta un diálogo democrático en donde todo el mundo se pueda escuchar y puedan avanzar, y no es que nos pasemos el tiempo secuestrando ideas para convertirlas en temas autoritarios, que yo creo que es muy dañino. Gracias. Para cerrar, Simón, podemos decir que hay secuestradores de primera generación, los jacobinos, de segunda generación, Marx y Engels, de tercera generación, Lenin, de cuarta generación, Stalin. Podemos hablar de secuestradores de quinta generación en el caso de lo que pasó en Venezuela, socialismo del siglo XXI. Bueno, yo creo que sí. El socialismo del siglo XXI es la peor extensión del secuestro hecho por el comunismo del siglo XX. Corto y preciso. Bueno, muchísimas gracias a todos.